Bueno, bueno, estamos con otro encuentro de epistemologías nuestroamericanas, ¿no? Le comento a Matías algo antes y a los compañeros a las compañeras que estuvieron. El último encuentro que tuvimos con Carlos Casali, hablamos de epistemologías y dijo, no, pero epistemología no me gusta la palabra, así que bueno, un poco nos cubrimos ya de movida, porque nosotros pensamos que era algo, digamos, acogedor, por así decirlo, que es algo que, bueno, que te abraza, epistemología. Y empezamos con un debate, empezó ahí nomás, de que no le gustaba la palabra epistemología porque tenía que ver con una cuestión de método, que la filosofía latinoamericana no se debería inmiscuir en ese tipo de problemas. Estaba bastante bueno lo que decía también, pero la verdad que cuando lo armamos esto ni lo habíamos pensado nosotros, así que fue como una trompada así inicial. Y que antes le había comentado a Matías que es algo que acá Sol con el grupo de CLAE estuvo buenísima la charla que hablamos de una cuestión geopolítica y las transformaciones de los últimos años, ¿no? En materia mundial, ¿no? Con unos datos buenísimos que por lo menos yo y creo que muchos desconocíamos del movimientos de capital y demás, de corporaciones. Tuvimos también la de Carlos Casali este año, fueron las dos que tuvimos este año, en años anteriores, ahí se está sumando Micaela, en años anteriores tuvimos una sobre modo de producción, y no me acuerdo si alguna más tuvimos. eh, ¿Indigenismo? Sobre el tema de indigenismo también, sí, tuvimos un par de buenas reuniones que a nosotros la idea es alimentar las investigaciones que realizamos, cruzar temáticas que muchas veces no cruzamos. En el caso de alguno de nosotros y de nosotras que por ahí estamos trabajando algo y que ni por casualidad vimos temas vinculados, por ejemplo, con los modos de producción o con el indigenismo, y son todos elementos que configuran, ¿no? El, eh, la integración latinoamericana y la cuestión iberoamericana. Y a la vez la semana pasada tuvimos un encuentro con Alberto Huela, pero esto con Malvinas, y él decía, la teoría del disenso, ¿no? O sea, esto de saludar el disenso, o sea, no tenerle miedo a disentir. Y me parece que esto está bueno en el sentido, no por esta charla, sino que digo que hay otros temas, por ejemplo, en modo de producción, que había más diferencia, con algunos compañeros, que está bueno trabajarlas y seguir. Es algo que eh, nos pareció algo interesante a nivel interno, ¿no? Y bueno, estamos con esta reunión. Sabemos que ahora hacer un Zoom es un lío para todos, porque estamos a las corridas, con corrección y demás, pero bueno, la idea era invitarte porque con Mar y con varios compañeros realmente te seguimos con las lecturas, y nos pasamos muy bien las clases de especialización y queríamos, y estas cosas que siempre decimos, estamos en la UNLA, que bueno, ahora de una forma virtual estamos en la UNLA, y tener ese encuentro, que bueno, que en otro momento espero que sea presencial, pero motivarlo y ver en qué anda cada uno, ¿no? En este sentido de por ahí, recién le comentaba, y con esto ya lo dejo a Matías, no molesto más, que uno diga, bueno, le comentaba que me había gustado mucho un texto que escribió sobre el Papa y el pueblo, y me dice, bueno, ahora estoy trabajando otra cosa, y eso también está, para un investigador es espectacular, ver en qué está uno ahora metido, ¿no? Y a veces uno termina leyendo algo que dice, no, está buenísimo eso que escribí, pero ahora estoy en esto. Y eso también a nosotros, a todos los que trabajamos en estas cuestiones, son espectaculares. Ver por cómo se va a ir ganando también otro proceso de texto, otro proceso de investigación, o por dónde van ahora las dudas, ¿no? Así que eso también es muy, muy interesante, creemos, de tener a un investigador, a un investigador exponiendo lo que está realizando. Así que bueno, con esto te dejo, Matías, para que nos comentes lo que venís trabajando y bueno, lo que hablamos antes. Bueno, gracias Facu. Sí, muy, muy grato el espacio y súper necesario en nuestra vida, reflexivo el momento.
siendo que a veces uno corre detrás de las necesidades y uno corre detrás de los apuros de entregas, de lo que fuera que tenemos que hacer, y lo que tenemos que disfrutar queda como relegado. Así que yo personalmente, cada vez que tengo estas oportunidades, lo recontra aprovecho para disfrutarlo y para compartir. Y compartir significa también que uno pone lo que trae en la mesa del debate y en la mesa donde hay distintas cartas que se van a jugar. Y bueno, lo que se pueda compartir, lo que se pueda decir, siempre puede ser objeto del disenso, ¿no? Así que celebro eso seguramente porque es muy importante, nos hace crecer. Ya que tocaste el tema de epistemología, a mí no me disgusta para nada la palabra. Yo, porque, a ver, vengo de mi formación, yo fui seminarista 6 años de la obra Don Orione, allá por el 2004 ingresé como postulante, se llama, en ese momento, en la obra Don Orione, y bueno, viví en el Cotolengo, viví allá en Claypole, no sé si conocen, es un lugar donde es un gran hogar gigante donde viven personas con discapacidades y donde de alguna manera también se comparte, se vive un carisma que es tratar de hacerse cargo de los últimos, de los pobres, de los olvidados. Desde ese lugar empezó, bueno, hoy es una mega institución gigantesca, y yo viví un año ahí, después fui al noviciado, y después fui al seminario, y estudié la filosofía, tuve la dicha de estudiar la filosofía en San Miguel, en el Colegio Máximo, donde Bergoglio fue rector, y donde estuvo viviendo cuando fue provincial de la obra jesuita. Y estudié siguiendo o tratando de ser discípulo de, para mí, uno de los más grandes filósofos latinoamericanos, que es Juan Carlos Scanoni. Yo me formé con él, lo sigo, lo trato de seguir, lo extraño, porque se nos fue, desgraciadamente, pero bueno, he aprendido de él y de muchos otros, tuve la oportunidad de compartir y estar, y de alguna manera, bueno, el tipo de filosofía que uno estudia en el máximo, ahora ya no se estudia ahí, es una filosofía de la liberación, claramente, ¿no? En el máximo, yo no digo que nació, pero sí casi que se consolidó la filosofía de la liberación, allá en el primer congreso del año 71, donde el propio Scanoni junto a otros se organizaron ese espacio, donde vino el propio Leopoldo Sea, donde vino Salazar Bondi, ¿no? Es decir, un espacio donde, bueno, qué sé yo, por lo menos yo me lo tomaba así, caminar por esas paredes era revivir ese espíritu de los 70, o de los 60, 70, con la liberación latinoamericana girando alrededor, en medio de un mundo que no creía en ningún ismo, ya, los ismos ya no tenían lugar. Entonces, un espacio interesante de aprendizaje, y donde está también, todavía sigue estando, dicen, la biblioteca latinoamericana más grande, ¿no? La biblioteca de los jesuitas. Es fascinante. Tuve la oportunidad de estar un tiempo y eso como para contarles algo de mi formación y de dónde vengo. Pero después la vida me llevó por otros lugares y terminé estudiando la maestría en políticas públicas en la UNLA. Así que tengo una formación filosófico-teológica, aunque no haya hecho la teología, pero uno está bastante hermanado por la experiencia, porque también estudié el seminario catequístico en su momento, y una formación más política y de técnico-política, digamos, ¿no? Porque está la tecnopolítica, como diría Carlos Matus, la experiencia propia de haberme formado en la maestría. Y bueno, después a partir de ahí conocí a Nerio, que fue mi profesor, y Nerio me abrió las puertas también de trabajar en la universidad, y me ofreció dedicarme a trabajar y a investigar y a aprender y a enseñar evaluación de políticas públicas. Así que uní de alguna manera todo el bagaje que traía para pensar una perspectiva latinoamericana de evaluación. Entonces, hace ya unos 5 o 6 años que venimos proyecto tras proyecto de investigación trabajando el tema de la evaluación de las políticas públicas de distintos ángulos, de distintas maneras, con distintos enfoques. Por lo tanto, la metodología, la epistemología no me es ajena y no me
no me disgusta en ese sentido. Ahora, ¿qué tipo de epistemología queremos pensar o qué vuelta le queremos encontrar o cómo queremos desarmar la palabra? No hay problema. Eso, hagámoslo, ¿no? Es gratis, lo podemos hacer. Así que bueno, eso como para una breve presentación. Y entre las cosas que vengo haciendo, vengo investigando en materia de evaluación de políticas públicas desde el punto de vista de lo que es los proyectos de investigación formales en los que estamos, en los que estoy, ¿no? Pero después, bueno, tengo toda una tradición de pensamiento y de investigación en materia de filosofía latinoamericana, filosofía de la liberación particularmente, y toda la línea canoniana, dusseliana, cushiana, cushiana, las dos, Cushen y Cush, y también quizás colonial, un poco, ¿no? No tanto estrictamente por la perspectiva de Mignolo, sino más bien en general participo de una red de pensamiento descolonial, donde somos unos locos más jóvenes que estamos tratando de pensar de otra manera también la descolonialidad. Eso siempre como manteniendo mi línea de pensamiento más filosófica. Así que a partir de ahí, también de las actuales locuras en las cuales me encuentro, se me ocurrió meterme en el doctorado de filosofía, así que estoy haciendo ahora el doctorado en filosofía. Y en esa línea, un poco así resumidamente, y porque tiene que ver con lo que voy a decir ahora, mi línea de tesis va a ir por el lado del nosotros estamos latinoamericano, el nosotros estamos, como una categoría también que se puede ligar a la categoría de fraternidad o de sorfraternidad, como me gusta decir más a mí, sorfraternidad, como principio político. Un poco ligado a eso desde el punto de vista más teórico, anclado en la experiencia mía que yo tengo de permanente militancia en lo que es la infancia y la adolescencia, que es lo que siempre me formé en la perspectiva eclesial cristiana. Yo tengo también como una formación de militancia en esa línea y participé y participo de instituciones que están y estuvieron en el movimiento nacional Chicos del Pueblo. Entonces la experiencia militante, reflexiva, desde, no sé si iluminada porque es una palabra espantosamente ilustrada y no la quiero decir, pero de alguna manera anclada o en diálogo o relacionada con la filosofía latinoamericana de la liberación, pensada desde el nosotros estamos. Y también ahí entra la categoría de pueblo, ¿no? Bueno, de ahí toda la línea con el Papa y toda la línea de pensar el pensamiento de Francisco, repensar el pensamiento de Francisco. Por eso, bueno, todo lo que escribí en esa línea va en esa dirección y trata de repensarlo desde ahí. Mi lectura de Francisco no es tanto teológica estrictamente hablando, sino filosófica, política, pero bueno, obviamente que hay como un hilo delgado entre la filosofía y la teología por momentos, ¿no? Es una cuestión que pasa. Bien, mucha introducción, basta de introducción. Quería compartirles un poco, no tengo todavía habilitada para compartir pantalla, porfa, Facu. Ahora sí, perfecto. Ahí voy. Bueno, quería compartirles una presentación. Como decía Facu, y como también, por lo menos, me caracteriza, no suelo respetar a rajatabla lo que dicen los títulos, así que lo que presenté acá, dejé la parte de Suteba Avellaneda porque algo presenté la otra vez con Mara, con el Suteba, pero no es todo. Pero tomé algo de lo que presenté ahí, y por eso me pareció razonable comentarles que parte de eso también lo presenté ahí. Pero esto va un poquito más allá. Francisco, el Papa y el Pueblo es un artículo que escribí, que está en Viento Sur. Facu lo leyó y supongo que se los pasó o está por ahí, si no lo pueden googlear fácilmente. Se llama así, Francisco, el Papa y el Pueblo. No le puse el Papa del Pueblo, sino el Papa y el Pueblo. Esto es para mí bastante importante porque me parece que a veces se idealiza demasiado una figura de un líder como el Papa, casi como ligando directamente al pueblo a ese líder de una manera quizás que el pueblo no es totalmente
expresado en ese del. Entonces a mí me parece que hay una diferencia entre el Papa y el pueblo, pero el Papa es claramente del pueblo también, ¿no? Es decir, las dos cosas. Ahora, más allá de eso, y en la línea de lo que dije en ese artículo, que voy a compartir algo ahora, quiero proponerles estas otras ideas, que es la idea de sorfraternidad. Francisco habla de fraternidad secas, así que de eso me hago cargo yo. ¿Por qué sorfraternidad? Bueno, en parte porque, por un lado, la palabra frater, ustedes saben, viene del masculino, del hermano, ¿no? Es decir, el hermano. Y sor, de sorelle, que es hermana, ¿no? Es decir, entonces, hermana y hermano, porque si no, de alguna manera siempre todo queda restringido en ese sentido. Ahora, no es solamente una cuestión de que esté la mujer, porque pareciera que no está en la palabra fraternidad, o no está formalmente hablando, etimológicamente hablando, la mujer en la palabra fraternidad. No es solo por eso que es importantísimo que esté, por eso sorfraternidad, sino también porque, por lo menos lo que estoy trabajando, es que sorfraternidad implica que si hay hermanas y hermanos, no puede haber solamente padres, tiene que haber padres y madres. Entonces, desde ahí tenemos que repensar toda la institucionalidad, que es a lo que también apunto, la justicia y la nueva institucionalidad, porque en general tenemos estados paternales y paternalistas y no tenemos pensado lo que suele decir Enrique del Percio, los estados maternales, ¿no? O la perspectiva maternal del Estado, podríamos decir. Entonces hay que repensar en definitiva toda la institucionalidad de este concepto, que es lo que yo creo que trata de hacer Francisco desde una perspectiva no literalmente como yo la interpreto, sino lo que a mí me llega y cómo la interpreto la Fratelli Tutti. Yo comparto 4 hipótesis de debate justamente para eso. Las hipótesis son para eso. Ustedes saben que cuando armamos cualquier proyecto de investigación tenemos que plantear una hipótesis. Y una hipótesis puede ser refutada, puede ser removida, puede ser sustentada con evidencia empírica, la podemos reformular, parte sí, parte no. Todo puede pasar con una hipótesis, está para el debate, por eso se plantea. La primera es esta. En sus 3 principales escritos, porque no son los únicos, como Papa, ¿no? Evangelii Gaudium, Laudato Si y Fratelli Tutti, Francisco destaca la centralidad de la palabra pueblo como categoría política, buscando instalar un nuevo paradigma de liderazgo comunitario. O sea, vamos a ver de qué manera la palabra pueblo está en el corazón del mensaje de estos 3 textos. La primera es una exhortación apostólica y la segunda son encíclicas. Las encíclicas habitualmente son cartas escritas para toda la iglesia. Esta es una carta, es decir, es una carta que el Papa escribe a la iglesia con su pensamiento para transmitirlo y para que la iglesia lo asuma, lo adopte, lo haga suyo. Ahora, la particularidad que tiene Laudato Si y Fratelli Tutti, que no son escritos para la iglesia estrictamente hablando, sino para toda la humanidad. Es decir, le habla a la humanidad de Francisco. Por supuesto, desde su lenguaje, desde su ser cristiano, desde su liderazgo papal, pero le habla a la humanidad desde ahí, ¿no? Eso es una particularidad distinta de las encíclicas anteriores, aunque obviamente las anteriores también la puede leer cualquiera, por supuesto. Pero hay como una intencionalidad específica en Francisco. Y la exhortación apostólica, las exhortaciones apostólicas en general, resultan de lo que son los sínodos de obispos. Cada 2 años suele haber sínodos de obispos en relación a una temática que el Papa promueve. Por ejemplo, la Amazonía. ¿Se acuerdan de lo que fue el sínodo de la Amazonía hace poco, ¿no? Bueno, entonces, del sínodo después emerge un documento que suele ser una exhortación apostólica. Hay documentos que no son tanto exhortaciones, sino síntesis. Pero normalmente el Papa tiene que, casi obligadamente, tiene que sacar una exhortación apostólica posterior de un sínodo. Pero esta exhortación apostólica específica de Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, es casi que el programa de papado de Francisco. Es prácticamente, yo diría que es el programa de papado de Francisco. Así que tiene una centralidad importantísima en todo su recorrido, sus 8 años de papado. Segunda hipótesis. En Fratelli Tutti se expresa la categoría de pueblo en su máxima cercanía con la interpretación de la filosofía y la teología latinoamericana de la liberación, especialmente Cush y Scanone.
voy a tratar de fundamentar de que la categoría pueblo, como la entiende Francisco, sobre todo y específicamente en Fratelli Tutti, está claramente ligada a su propia formación y su propia interpretación desde el horizonte de la filosofía y la teología latinoamericana de la liberación. Pero especialmente voy a comparar, no comparar, sino más bien tratar de mostrar que en Gushen Scanone hay un germen significativo que no puede dejar de ser desconocido para entender cómo entiende el Papa Pueblo. La tercera hipótesis es que en Laudato Si, Fratelli Tutti hay un llamado a reconocerse parte de una sorfraternidad universal. Repito que el Papa no habla de sorfraternidad, sino de fraternidad a secas, pero no quiere dejar a nadie afuera, no es la intención. Yo, sin embargo, quiero tratar de instalar este término, sorfraternidad universal. Pero que además no es solamente un fin ético, esto es una interpretación que yo creo que está muy clara, no es un fin ético político solamente, sino también métodos, pero métodos no entendidos, como decía Paco antes, cuando se criticaba la epistemología, cuando la cuestión del método de la modernidad, ¿no? Es decir, de la objetivación y demás, sino el método desde el punto de vista de su concepción etimológica. Es decir, como camino que conduce a un lugar, eso es el método en términos etimológicos. Entonces, yo lo que planteo es que ahí, detrás de este concepto de sorfraternidad universal que el Papa instala con Fratelli Tutti, está este sentir de que la misma fraternidad no es solamente un fin ético-político, sino también una multiplicidad de caminos que se abren. Y por último, y el más osado quizás, y voy a tratar de dedicarle más tiempo a la parábola del buen samaritano es el corazón del mensaje de Francisco, y también sobre todo de la Fratelli Tutti, es el segundo capítulo de la Fratelli Tutti, y revela la interpretación de la sorfraternidad como fin ético-político y como método que no niega el conflicto, y declama una nueva institucionalidad. Esta institucionalidad se manifiesta sobre todo en el llamamiento a los movimientos populares. O sea que uno ahí la experiencia con la escritura de Francisco, con los textos. Es decir, de alguna manera, el buen samaritano es el corazón, yo creo, del mensaje de sorfraternidad como fin ético, como método y como existencia que no se niega en el conflicto. Ahora vamos a explicar un poquito más eso. Bueno, estas son las hipótesis, como para, en todo caso, después cuando termino de hablar, volvemos sobre esto y debatimos sobre esto, o discutimos de los que a ustedes les parezca, ¿no? Pero era la propuesta. Voy una por una. La centralidad del pueblo como categoría política. Bueno, fíjense este dato, ¿no? En Evangelii Gaudium, la palabra pueblo aparece 164 veces. Tremendo. La cantidad de veces que aparece la palabra pueblo. El otro día escribí algo, y bueno, yo la verdad que utilizo mucho la palabra pueblo desde antes de leerlo a Francisco, es decir, me sale automáticamente por ahí por mi formación de leerlo mucho a Scanone y a Kusch. Y entonces alguien me dijo, bueno, pará, no uses tanto la palabra pueblo, usa la palabra ciudadanos. Y a mí me cuesta a veces, porque la verdad que la palabra pueblo es como, no sé, tan maravillosa, siempre descubro algo atrás. Bueno, parece que Francisco le pasa eso o cree que tiene que resaltarlo de alguna manera especial, ¿no? Es decir, la palabra pueblo 164 veces en un escrito. Después, esta cuestión que es muy significativa y además un dato de color latinoamericano muy importante. Los 4 principios que propone Francisco son específicamente, los piensa en el marco de un liderazgo, de construcción y conducción de un pueblo. Son 4 principios que realmente yo no sé quién se puede negar a tenerlos, asumirlos. Después hay que ver si los puede poner en práctica, pero son tan categóricos. El tiempo es superior al espacio, o sea que no podemos de alguna manera pensar que tenemos que hacer de toda la existencia algo, sino que tenemos que ver en qué momento se va desarrollando esa existencia, que es lo importante. No sé si esto lo podría decir Heidegger, ¿no? Interesantísimo. El tiempo es superior al espacio. Diría Perón, más vale tiempo que sangre.
El segundo, la unidad prevalece sobre el conflicto. Esto es, ¿no? Es decir, bueno, a ver, no está diciendo, fíjense, no está diciendo que el conflicto existe, o que tenemos que negarlo, ni siquiera que tenemos que superarlo. No está diciendo eso. Está diciendo que la unidad tiene que prevalecer sobre el conflicto. Es decir, no lo supera, sino que lo asume, pero lo lanza eminentemente hacia arriba. Después vamos a hablar, si me queda un poco de tiempo, de lo que es la analéctica. La analéctica, que es una manera distinta de interpretar respecto de la dialéctica hegeliana, podríamos decir. ¿Qué hace? Asume la situación, afirma la situación de que hay conflicto, pero niega ese conflicto no porque no exista, sino niega para poder lanzarse hacia arriba, lanzarse hacia una comprensión de unidad nueva, distinta, mayor. Hay una palabra que no la usa Francisco, pero es muy interesante, creo que la usa en otra encíclica por otro motivo, una manera de poder explicar la analéctica que siempre la usaba Scanone. Decía, bueno, la analéctica no es tesis, antítesis, síntesis. Es afirmación, negación y eminencia. ¿Y qué es la eminencia? La eminencia es el semper mayor de San Agustín. San Agustín tenía que explicar qué era Dios. Dios es semper mayor, siempre más. Siempre es más. Pero se puede decir, no es que no se puede decir, se puede decir, pero es siempre más. Entonces, no es una superación meramente sintética, ¿no? Al estilo de la dialéctica hegeliana. Por eso es muy importante este concepto de que la unidad prevalece el conflicto, sin negarlo, sin necesidad de superarlo estrictamente hablando, que sí asumiéndolo. La realidad, esta también es terrible, la realidad es más importante que la idea, o sea que rompe concretamente con la cuestión, digamos, de la modernidad, básicamente, la esencia de la modernidad que plantea que pienso, luego existo, básicamente, ¿no? Entonces, la realidad es más importante que la idea, y el todo es superior a la parte, algo que también estaba hasta en la propia filosofía griega, pero lo pone como algo mucho más, le da una envergadura más significativa. Lo que suele decir Scanone, yo se lo escuché decir varias veces, así que debió tener la posta, no lo diría si no, es que esto emerge de una lectura interpretativa del Papa sobre la carta de Rosas a Quiroga de la Organización Nacional. Yo la leí la carta, y por supuesto que uno no encuentra literalmente escrito estos 4 principios, pero si uno se pone a indagar, hay mucho de esto. Entonces, es interesante saber que hay como un dejo de interpretación desde el punto de vista de su formación latinoamericana, ¿no? de Bergoglio, claramente. Así que es un dato interesante, sería interesante, se los tiro para el centro si quieren, en algún momento tendremos que hacer una investigación y hacer como una especie de comparación más sistemática de los 4 principios de Francisco y la Carta de Organización Nacional. Podemos hacer dejarlo para algún momento, pensarlo. Y por otro lado, en Laudato Si, fíjense muy claro también la centralidad del pueblo, pero el pueblo ya no meramente como, digamos, también está esto en Evangelii Gaudium, pero en Laudato Si, por la necesidad de pensar desde la ecología, eso no quiere decir pensar desde el lugar verde, sino pensar cómo construimos, cómo hacemos, cómo revitalizamos nuestra casa común, eso es la ecología. Esta frase que es categórica, ¿no? Concebir el planeta como patria y la humanidad como pueblo que habita una casa de todos. Muy buena la frase y muy claro el tema de la centralidad. Vamos con la segunda hipótesis, categoría de pueblo y la cercanía con la filosofía y la teología de la liberación. En Fratelli Tutti, fíjense en esta frase interesante, el intento por hacer desaparecer del lenguaje esta categoría, la categoría de pueblo, podría eliminar la misma palabra democracia, es decir, el gobierno del pueblo. Tiene una preocupación manifiesta Francisco, sobre todo ante la ideología neoliberal, ideología, religión, no sé ya qué puede ser, neoliberalismo, todo eso.
frente a todo lo que se plantea, como de alguna manera lo ajeno al pueblo, hasta despreciar el pueblo, el populismo, lo popular. Entonces, le preocupa a Francisco esto y dice, bueno, hasta la democracia puede desaparecer, pero la democracia en su sentido etimológico, como gobierno del pueblo. Entonces acá aparece una cuestión interesante. No lo dice esto Francisco así, pero vale la pena pensarlo, repensarlo, interpretar, animarse a jugar un poco con el texto, que es sano, que de alguna manera uno tiene que vincularlo con los gestos y las actitudes. Si uno mira a Francisco, va mucho más allá de una interpretación de la democracia formal y tradicionalmente, o diría europea, ¿no? Va mucho más allá, sobre todo cuando se reúne con los movimientos populares, pero también con sus expresiones y sus gestos que transgreden muchas veces lo establecido. Y yo me animo a pensar que, no lo dice esto Francisco, repito, pero me animo a pensar que uno puede sacar como cuestiones que desentrañen esta preocupación que tiene porque desaparezca la categoría de pueblo, o por el intento de eliminarla. Y ahí hay una cuestión importante. En el Nuevo Testamento, o sea, en los libros que están posteriores al Antiguo, es decir, todo lo que es nuevo a partir de Jesús en adelante, en la Biblia, la palabra pueblo tiene como 3 acepciones en el griego, ¿no? Es decir, las palabras, la traducción al griego de todo lo que es el texto, aparece en griego, hay 3 palabras, que además son las 3 palabras que usaban los propios griegos, no es que las inventaron. La palabra demos, de la democracia, la palabra laos y la palabra oklos. La palabra demos se refería específicamente a los ciudadanos del pueblo, que eran la democracia no representativa que tenía sobre todo Atenas, podríamos decir, ¿no? Pero la democracia griega, podríamos decirlo así. Esa democracia era una democracia, si uno la mira en retrospectiva y no tanto como habitualmente nos lo enseñan en alguna parte, era una democracia restringida, porque sí, los ciudadanos todos tenían una participación, pero ¿quiénes eran los ciudadanos? Ni los esclavos, ni las mujeres, ni los extranjeros. O sea, era alrededor y con toda la furia, dicen, el 20% de la población. Por lo cual era una democracia súper restringida. Ese es el demos, esa es la democracia. Por supuesto que no hay que hacer una extrapolación a decir que es lo mismo hoy, pero digo, de ahí nace la idea de la democracia, claramente. El Laos, por otro lado, y el Oklos. El Oklos eran los excluidos, estos que quedaban bien al margen, bien afuera del camino de esa ciudadanía. Pero los excluidos que eran además muchedumbre que se los podía manipular, de alguna manera. La palabra oklos, o sea, la palabra de los excluidos, el pueblo como los excluidos, la víctima, el olvidado, la viuda, el enfermo, el preso, todos esos, esa palabra en la Biblia para designar al pueblo aparece 174 veces, es la que más aparece, lo cual marca también una tendencia. Y fíjense, también aparece muchísimas veces, 141 veces, la palabra Laos. Laos también es el pueblo, pero ya no es el pueblo meramente muchedumbre excluida, sino es el pueblo excluido que empieza a organizarse. La asamblea popular, la sociedad de fomento, la iglesia, los espacios de organización, que no eran esos, estoy poniendo ejemplos actuales nada más. Es decir, de alguna manera ese Laos representa esa intención de pensar al pueblo desde una idea organizativa diferente. Yo creo que hay una tendencia, esto es una interpretación mía, hay una tendencia de Francisco a mirar al Laos. Tuvimos la suerte en el Congreso de Filosofía que organizó la UNLA en el año 2019, con nuestra rectora a la cabeza, tuvimos la suerte de ser parte de la mesa de filosofía de las religiones, en donde invitamos, entre otras personas, a Canone también, y a
a un pastor metodista, Néstor Migens, que se los recomiendo, es excelente, es brillante como teólogo. Y Néstor Migens vino y predicó sobre este tema, predicó no en el sentido religioso de la palabra, sino en el sentido de la exposición, predicó sobre este tema del Laos. Entonces él dice, bueno, si yo tengo que ver a Jesús, Jesús trató de armar Laos, Jesús trató de generar Laos. Por supuesto, el Laos se forma casi que al lado, al costado del camino, no en el pleno germen del sistema, del demos, ¿no? Se tiene que armar casi que al costado del camino. Pero Jesús claramente hizo eso en su recorrido. No lo dice Migens esto, lo dicen muchos, ¿no? Es decir, pero Migens lo resaltaba. Entonces dice, para mí, dice Migens, Jesús no era un demócrata, no diríamos que puede ser un demócrata, un republicano demócrata. No, Jesús era un populista, era un laocrático, ¿no? Le gusta decir a él, laocrático. Me pareció clave esto, ¿no? Esta interpretación. Yo tenía el conocimiento de las tres palabras, pero nunca me imaginé decir que Jesús era un laocrático. Me pareció fantástico, una visión interesantísima. Bueno, sigo fundamentando. En Fratelli Tutti, ser parte, esto es Kush. Esto es Kush. Ser parte de un pueblo, está en Fratelli Tutti, no está citado Kush, pero si lo cita no hay problema. Ser parte de un pueblo es formar parte de una identidad común, hecha de lazos sociales y culturales. Y esto no es algo automático, sino todo lo contrario, es un proceso lento, difícil, hacia un proyecto común. Dice el Papa que pueblo, lo dice en una entrevista, y lo cita en Fratelli Tutti, no literalmente, pero en la entrevista sí lo cita Kush. Y dice así, dice, ustedes tienen que leer a Kush, porque Kush te hace entender que pueblo no es una categoría lógica, ni tampoco es una categoría mística, sino una categoría mítica. Porque no podés amalgamarlo al pueblo en un concepto. Se te escapa, se te fluye. Y por eso es difícil decirlo, pero hay que dejarse invadir por el mito del pueblo, diría algo así. Y en esto va de que es un proceso lento y difícil hacia un proyecto común, me parece categórico. Para fundamentar más que tiene la cercanía con la filosofía y la teología de la liberación, fíjense esta frase, no es una frase literal de Kush, sino más bien algo que sale reflexivamente del diccionario de pueblo, que se los recomiendo si no lo tienen, de Salas Astrain, Pensamiento Crítico Latinoamericano, Conceptos Fundamentales, toma distintos conceptos y los va desarrollando como diccionario filosófico, podríamos decir. Entonces, una de las reflexiones es pueblo en Kush. Entonces, fíjense, en Kush, estoy hablando con personas que tienen formación en esto, así que sé que si hay algo que no lo entendemos, después volvemos sobre el tema. Como el estar fagocita al ser, ¿no? Es decir, el estar que propone Kush como horizonte de comprensión desde América Latina, desde nuestra América, como el estar fagocita al ser, el ser es el horizonte de comprensión descendiente de la tradición griega, es desde la cultura indígena, o sea, desde el estar, que se irradia el concepto de pueblo de modo que campesinos, hombres de provincia o cabecitas negras, como se los conoce, e incluso la clase media occidentalizada, se pueden descubrir como pueblo americano. En esa fagocitación se da la experiencia de pueblo, dice Kush. Esta reflexión y asunción del concepto de pueblo desde América implica una reinterpretación de la política. Esta no puede ser digitada o tecnificada. El americano sabe que el caos, el diablo y la muerte no desaparecen, ¿no? Porque Kush dice, para el estar lo importante es el conjuro y no la explicación lógica. Por ello, más que regímenes tecnocráticos del pueblo, aceptará y acompañará a los caudillos y su antidoctrina,
Prueba de ello son Tupac Amaru, Pumacahua, Rosas, Penelosa y Perón. Entonces, de alguna manera, ahí está condensado también lo que el propio Papa entiende por pueblo. Para mí, yo veía por lo menos la línea. Ahora, si leo a Scanone, casi que lo estoy leyendo a Francisco. Fíjense esta frase de otro texto de Scanone muy interesante, un nuevo punto de partida de la filosofía latinoamericana del año 1990. La categoría pueblo, esto es, fíjense, más claridad de que está casi hablando el Papa, la categoría pueblo deriva de la de mestizaje cultural. Kush, ¿no? Yo creo que Scanone lo sistematiza a Kush y a Kushen, esa es mi interpretación. Como el pueblo se deriva de su etus cultural, de un tal mestizaje, por el entrecruce de dialécticas. Por ello, fíjense, sin negar los antagonismos en el seno del pueblo, sin negar el conflicto en la fraternidad. Esta categoría sirve para descubrir en la realidad la primacía ontológica de la fraternidad y la unidad nacional sobre la conflictividad. La unidad prevalece al conflicto. Así como para iluminar el camino de la resolución de los conflictos en justicia, respetando así la dignidad de quien solo es Juan Pueblo en el respeto de la dignidad personal y colectiva de todos. Para mí estoy leyendo al Papa, no acá, casi. Bueno, exagero por ahí. Tercera, vamos por la tercera, así avanzamos. Tercera hipótesis. Una sorfraternidad universal, no solo como un fin ético, sino una multiplicidad de métodos. Entonces yo quiero plantear esta triple acepción de la palabra fraternidad o sorfraternidad. La palabra fraternidad inmediatamente implica la reunión, la unidad de un grupo, que busca de alguna manera ser hermanos. ¿No? Y el ideal de ser todos hermanos y hermanas, de encontrarnos en un mundo donde la hermandad sea primera. Este es el ideal fin ético-político. Donde convivamos con las diferencias, donde aceptemos esas diferencias, pero donde nadie quede afuera, la ideal de la hermandad, de la sorfraternidad. Pero también puede ser un espacio existencial y fáctico de conflicto. Y esto lo dice muy claramente, se los recomiendo, otro libro imprescindible en este tema, Enrique del Percio, lo dice en un texto que se llama Ineludible Fraternidad, conflicto, poder y deseo. Enrique dice, profesor mío también lo tuve como profesor, Enrique dice, bueno, no se olviden que los hermanos se pelean, los hermanos y las hermanas se pelean. No nos olvidemos de que se matan también, ¿no? Caín y Abel, o Rómulo y Remo. Se matan también los hermanos. Así que no jodamos. En la fraternidad, en la sorfraternidad, el conflicto existe y existirá. Aunque el fin ético por momentos se transforme en un ideal tan alto que quieran anularlo. Entonces, ¿qué tenemos en el medio? En el medio tenemos caminos que nos tienen que conducir a ese fin ético, pero que no pueden negar el conflicto. Y no hay un solo camino, debe haber muchos, distintos, diversos. Esa es la idea. Y yo quiero mostrar que en Francisco y en la Fratelli Tutti, esta idea no le es ajena. Por supuesto, no la dice como la estoy diciendo yo, para nada, seguramente. Pero fíjense, esta frase de Fratelli Tutti. El amor nos pone finalmente en tensión hacia la comunión universal, fin ético-político. Nadie madura ni alcanza su propia plenitud aislándose. Yo no puedo negar que tengo que convivir con el otro, aunque me lo tengo que bancar. Recuerden, Jesús dijo ámense. Pedro dijo, es medio difícil, bendíganse. Está en las cartas de Pedro en la Biblia. Y Pablo, parece que fue el que lo entendió y dijo, sopórtense, aguántense, pero estén juntos. Entonces, nadie madura ni alcanza su propia plenitud aislándose, no niego el conflicto. Por su propia dinámica, el amor reclama una creciente apertura nunca acabada que integra todas las periferias, multiplicidad de métodos, hacia un pleno sentido de pertenencia mutua. Bueno, es una interpretación personal que trato de hacer desde bueno,
desde la propia filosofía latinoamericana del concepto de fraternidad que nos da Francisco. Y yo creo que el corazón, y ahí viene la cuarta, así ya vamos también terminando y dejando el lugar para las preguntas y los compartires que se den. La cuarta, el buen samaritano y el tránsito hacia una nueva institucionalidad. El samaritano es el segundo capítulo de la Fratelli Tutti. El capítulo 5, que es la mejor política, es apasionante para quienes hacemos historia, filosofía, teología, política, lo que quieran, es apasionante. Y además es un camino, lo deberían leer todos aquellos que estamos en algún momento en algún cargo, en una función pública. Pero el capítulo 2 de Fratelli Tutti, para mí, desde mi óptica, es el corazón del mensaje y es aquello que realmente es revolucionario. Realmente revolucionario. Lo llama Francisco un extraño en el camino. Un extraño en el camino. ¿Qué pasa en la parábola del buen samaritano? Voy a tomarme el tiempito para leerla rápidamente, porque vale la pena. Resulta que llega un maestro de la ley, un abogado local, como dice Amartya Sen, y entonces le dice a Jesús, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús lo mira, bueno, vos sos el maestro de la ley. ¿Qué está escrito en la ley? Le dice. Bueno, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Fenómeno, le dijo Jesús, buenísimo, bárbaro, andá y practicalo. Bueno, quedó medio mal parado el abogado local, y entonces le dijo, bueno, pero ¿quién es mi prójimo? Jesús no le respondió lógicamente, sino míticamente, a través de una parábola. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, quienes después de despojarlo de todo y herirlo, se fueron dejándolo por muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por el mismo camino, lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Igual hizo un levita, que llegó al mismo lugar, dio un rodeo y pasó de largo. Fíjense, quienes pasaron frente al hombre robado, herido y abandonado. Un sacerdote y un levita de la tribu de Leví, especialista en la ley, y un sacerdote, el prestigio del orden social establecido de los judíos. Es decir, pasó por delante el prestigio de toda la comunidad judía y siguió de largo. En cambio, un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre herido y al verlo se conmovió profundamente, se acercó y le vendó sus heridas, curándolas con aceite y vino. Después lo cargó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un albergue y se quedó cuidándolo. A la mañana siguiente le dio al dueño del albergue 2 monedas de plata y le dijo, cuídalo y si gastás de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se comportó como prójimo del hombre que cayó en manos de los ladrones? Y el maestro de la ley le respondió, el que trató con misericordia. Entonces Jesús le dijo, tienes que ir y hacer lo mismo. Tremenda esta parábola. Esta parábola es una invitación a volverse cercano y a romper con las barreras de lo cerrado que es nuestro vecindario a veces. Quiero compartir esta idea de Amartya Sen. Amartya Sen es un ateo, ya lo tienen, no estoy presentando a nadie, digo, Amartya Sen, premio Nobel de Economía, de origen indio, y declaradamente ateo. En este libro, La idea de justicia, que se los recomiendo, muy apasionante, encuentra en la parábola del buen samaritano la mejor explicación a su idea de justicia. Entonces, toma 3 aspectos que son claves, otros más también, pero yo me quedo con estos 3. Dice Amartya Sen que Jesús, a través de, con la importancia que le da al samaritano, rompe con la idea de comunidad cerrada. Samaria
de donde venía el samaritano, también pertenecía a una de las 12 tribus de Israel, pero era una de las que se había corrompido de alguna manera, visto desde la perspectiva de la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque se habían mezclado en algún momento, se habían mestizado quizás, y entonces eran idólatras. Vivían la religión judía, pero también la idolatría. Y bueno, hay un montón de apreciaciones en el Antiguo Testamento sobre Samaria como un lugar realmente nefasto, casi maldito por el Dios. Pero entonces, de alguna manera, había como una cuestión especial entre el judío de pura cepa y el samaritano, que no se hablaban de ningún tipo de manera. Y que además no solo no se hablaban, sino que nadie podía salir de Samaria y hacer algo bueno porque no respetaban la ley como nosotros la respetamos los judíos, los de Judá o los de Leví. Entonces, claramente la parábola del buen samaritano no es el buen sacerdote de Judá, ni es el buen levita, es el buen samaritano, viene a romper con la idea de comunidad cerrada. ¡Chau! Se rompió el vecindario cerrado. Eso es lo que está diciendo Jesús con la parábola. Discute con un abogado local respecto de con quiénes tenemos de ver. ¿Tenemos de ver solamente con los nuestros, con el que está al costado, al ladito? Ah, no, aquel no es mi culpa. No, el que está preso no es mi responsabilidad. El otro día me peleaba diciendo que ¿cómo puede ser que no nos demos cuenta que también es nuestra responsabilidad? Si entras a una cárcel te das cuenta. Tuve la oportunidad, gracias a Dios, de estar muchas veces en una cárcel, te das cuenta que yo tengo una responsabilidad social sobre eso. Pero habitualmente el deber termina donde, no, yo puedo hasta acá, comunidad cerrada. Entonces discute con el abogado local. El abogado local que le dice la Torá, los 5 libros de la Biblia, más todos los preceptos que tenían que venían detrás. Y entonces nosotros somos los que cumplimos. No puede ser que un samaritano, no se lo dice, pero Jesús, pero lo piensa seguramente, porque Jesús lo debe haber mirado, le debe haber dicho eso, y el otro pobre hombre, ¿dónde quedó? No dice la parábola cómo sigue, no dice Lucas cómo sigue la parábola, pero habrá quedado descolocado, desubicado. Y una nueva noción de prójimo. Es una nueva noción de patria. Fíjense una cosa. En el griego no existe una manera de nombrar, como en el semita, en la tradición semita, al prójimo. El prójimo, para el semita, desde la interpretación de Dussel, es el que está cara a cara. Es el que está rostro con rostro, piel con piel. Pero no es solo el que está, el que se hace rostro con rostro, el que busca el cara a cara. Es muy distinta la interpretación del próximo del griego. No es el próximo. El prójimo del que Jesús habla, por eso la pregunta final es, ¿quién te parece que se portó como prójimo? No, es ¿quién es el prójimo? ¿Quién te parece que se portó como prójimo? ¿Quién se hizo cercano? ¿Quién estuvo cara a cara? ¿Quién quiso estar cara a cara? ¿Quién se animó a tergiversar lo que está establecido porque lo que está establecido nos mata? Eso es lo que está diciendo Jesús con la parábola. Fíjense, y sigo la interpretación de Dussel. Ama a tus enemigos, cita Dussel a Mateo. Terrible. Esto dice Jesús, ama a tus enemigos. La parábola entonces trasciende el orden ontológico y pasa hacia un nuevo horizonte que es el acontecimiento, lo que acontece, que es el cara a cara, ¿no? Parte del sistema establecido, la referencia al sacerdote y al levita. Pero advierte que cumplir la ley les impidió abrirse ¿a qué? A la exterioridad, al que estaba olvidado, a la víctima, al robado, al herido. El samaritano va más allá de la fraternidad cerrada. Rompe con ese sistema. Casi que no tiene el problema de tener que lidiar contra ese sistema. El prójimo no es el próximo, sino el que acepta estar cara a cara, rostros enfrentados. Y fíjense, peor todavía, la idea de justicia. No solo el samaritano, sino el buen samaritano.
es bueno porque establece una relación de cara a cara con el robado, herido y abandonado, con el que está afuera, con la exterioridad. Es la exterioridad que lo interpela. Y lo interpela porque pudo ir más allá del sistema establecido, que así como estaba, mataba. Entonces, la ley es necesaria, pero cuando la ley mata es preciso no cumplirla, porque el espíritu de la ley es la vida, no la muerte. También está el ejemplo de Abraham, Dussel lo cita. En el texto, se lo deben haber, en alguna otra oportunidad deben haber visto, Enrique Dussel, Filosofías del Sur, Descolonización y Transmodernidad. Se lo recomiendo también. Jesús, el ejemplo de Abraham es categórico. Abraham, de alguna manera, del lugar en donde estaba, es decir, de zona de Cartago, de los fenicios, la tradición era matar al primogénito, ofrendar al primogénito. Y en la tradición semita estaba eso también, por supuesto, en esa línea. Y Abraham no mata a su hijo. En la Biblia hay un relato mítico fabuloso donde un ángel se le aparece a Abraham diciéndole que bueno, que no, que hasta ahí llegó, que tuvo el valor de llegar hasta ahí, pero que está bien tomar la decisión de que no se mate. Pero lo que está de fondo es que Abraham reconoce el amor y rompe la ley para no matar a su hijo y decir, bueno, mato a un animal que esté por ahí. Rompe la ley por amor. Prima la exterioridad. Y Jesús, también categórico ante el Sanedrín, ya juzgándose para ser luego crucificado, dice claramente, yo no soy de este mundo. Ahora, a veces la interpretación cristiana de esto ha sido, bueno, porque el mundo es justamente el lugar del diablo, y el mundo es también de alguna manera aquello que es ajeno al cielo, al lugar en donde está Dios. No, lo que estaba diciendo Jesús era que no es de este sistema cerrado, no entra en este sistema cerrado, no quiere ser parte de ese sistema cerrado. De hecho es así porque no estudió para ser escriba. Desde la víctima, que está fuera del camino, se construye un nuevo orden, que no es de este mundo, de este sistema cerrado, de esta fraternidad cerrada. Es una nueva fraternidad, un nuevo método hacia una nueva institucionalidad. Voy terminando, prometo. La lógica de la filosofía y la teología de la liberación, relativamente, algunos pueden disentir con esto que estoy diciendo, algunos autores, sigue como una tríada: denuncia, anuncia, renuncia, que es la lógica del profeta. El profeta denuncia la injusticia, anuncia la verdad, el amor, la pasión, lo nuevo, lo que va a transformar la realidad, y renuncia a todo aquello que lo aleja de ese amor, de esa verdad. Denuncia, anuncia, renuncia. Francisco hace eso, denuncia un sistema de injusticia, este sistema no se aguanta, anuncia, necesitamos una solidaridad, una sorfraternidad universal, nueva, que no es la nueva normalidad, no queremos estar acostumbrados a ese sistema de porquería en la cual el 80% de la riqueza está concentrada en el 1% de la población, no queremos ese sistema en donde mueren ¿no? una cantidad tremenda de personas de hambre, no queremos ese sistema. Y entonces, ¿cómo construir una nueva solidaridad universal? Y Francisco no utiliza la perspectiva de la esfera, donde un nosotros se va agrandando. No es el nosotros que se va agrandando en la esfera, sino que es la perspectiva del poliedro. El poliedro, que es la unidad que prevalece al conflicto, pero es unidad. Son las distintas caras que forman parte, los distintos métodos, las distintas periferias que hay que animarse a unir en esta solidaridad, en esta sorfraternidad universal. Cierro con esto. Hacia una nueva institucionalidad a partir de la parábola del buen samaritano y de todo lo que acabamos de ver. Los movimientos populares son una forma de organización laocrática, esto que decía antes. Para Francisco es con y a través de estos movimientos que es posible un desarrollo integral
que implica superar esa idea de las políticas sociales concebidas como política hacia los pobres, pero nunca con los pobres, nunca de los pobres, y mucho menos inserta en un proyecto que reunifique al pueblo. Tremenda esta frase, parece que la dijo con una claridad de técnico-política impresionante. No parece depositar sus esperanzas más altas, esto lo digo yo, no parece depositar sus esperanzas más altas en las jerarquías y las superestructuras como motores de cambio. Sí, está, y tiene que bancárselas. Las acepta, por ahí también forma parte de eso, tiene sus límites epocales y de formación. No es Dios. Por el contrario, trata, aunque tenga que vivir en contradicción, esta es mi interpretación, repito, y aunque para muchos sea el mayor estadista contemporáneo, parece sostener que las transformaciones son y serán movidas desde abajo, desde los últimos, desde los pobres, es decir, desde la fuerza de la cultura popular. Por lo tanto, se abre a la exterioridad, o trata de abrirse a la exterioridad, que nos interpela para romper el sistema establecido y hacer un camino hacia una nueva institucionalidad. ¿Qué es la nueva institucionalidad? Más políticas públicas, más cogobernanza, una nueva gobernabilidad. Les invito, si quieren, a recorrer esta página que yo formo parte y a lo mejor podemos pensar algo en conjunto con el Centro Ugarte, la RUEF, la Red Universitaria de Estudios sobre Fraternidad. Ahí tienen mucho sobre fraternidad. Y después los voy a invitar al segundo Congreso Internacional de Cogobernanza, les mando la invitación por correo. Bueno, sin más, les agradezco el espacio, creo que hablé demasiado, pero me entusiasmé. Así que, Facu, ¿cómo estás? No, espectacular, ¿eh? A mí por lo menos un aplauso. Muy bueno, muy bueno. La verdad, buenísimo. No sé, ahora antes que los compañeros, no sé si tienen preguntas, se fueron sumando más compañeros y compañeras. A mí te comento algo interno, así, recontra interno de conflicto. Hace una semana estuvimos debatiendo justo la categoría de pueblo, se puso ríspido por momentos, ¿no? Con vertientes diferentes. Así que parece una cosa, no sé, Matías lo va a decir, pero a Sol, a Dani, a Ernesto que estaban ahí en esa discusión, no le dije nada a Matías, vino con este tema de Fratelli Tutti que yo desconocía, vino justo. Así que, y después como reflexión, no sé, comento esto y abro los, porque si no siempre yo tengo muy manija, anoté muchas cosas. Pero en principio, qué carencia fuerte la la que hay en las universidades respecto a todo esto, ¿no? O sea, digo, en el sentido de, para nosotros, por lo menos para mí, no es común en los encuentros que hacemos, de cualquier grupo de investigación, ¿no? Que aparezcan eh, estas interpretaciones de la Biblia, las encíclicas, o sea, y qué potentes son, o sea, cómo potenciaría el debate de lo político, el debate de las perspectivas de militancia, o de cómo, por dónde militar, o sea, qué vacío fuerte y qué debilidad, ¿no? En ese sentido. Esa es una de las reflexiones que me quedan de esto que comentaste, que bueno, que Fratelli Tutti yo, la verdad no me puse la tengo, pero no me puse a leerla, a estudiarla, y es un discurso a la militancia, claramente. O sea, lo que me contaste, lo que comentaste recién, es algo que va directamente eh, a la acción, ¿no? Es un catalizador tremendo para el accionar. Y después, sí como pregunta, y ya ahora les comento a los compañeros, eh, me queda cuando ibas comentando esto y cuando leía también el texto que señalamos antes, ¿qué lugar le queda a todas estas perspectivas y cómo entra en contradicción, a mi entender, y yo te lo tiro para que soluciones este problema que tengo yo, el Estado liberal de derecho, ¿no? O sea, con la lógica de partidos políticos, cómo digamos, es como querer, no sé, meter no sé, eh,
bolitas en bolitas la que juegan cuando éramos chicos, adentro de una botella que tiene, es muy difícil todo esto, ¿no? En un sistema democrático, con la lógica del Estado liberal de derecho, de la lógica de los partidos políticos. O sea, cómo esa lógica de partido político, digamos que impide, a mi entender, y no sé cómo lo ves vos, el desarrollo de todas estas interpretaciones que hablan de esas máximas, esos principios que señalabas que aparecen en el discurso de Francisco, ¿no? O sea, el todo es más que las partes, ¿no? La unidad es más que, o sea, todos esos principios fundamentales, ¿cómo los ves vos? O si ves en Francisco que de alguna forma agarra esa problemática, si lo ves como una problemática, ¿no? Y después, bueno, a los compañeros que quieran y compañeras que quieran consultar, ¿no? Claro. ¿Respondo eso o si mejor vamos pregunta por pregunta, Ah, sino para no perderme, perdón, sí. pienso, no voy a ser largo en la respuesta porque tampoco tengo todas las respuestas, gracias a Dios. No, mira, cuando de la primera parte de lo que dijiste, no solamente a mí me preocupa, o nos preocupa, nos tiene que preocupar que no aparezcan estos temas literalmente o que no se les dé fortaleza a veces, porque ahora aparecen un poco más en las universidades, sino que es mucho más terrible todavía que no aparezcan este, en lugares donde deberían aparecer. En las parroquias, por ejemplo, no aparecen. Aparece la Fratelli Tutti como ideal ético y la foto de Francisco. Pero lo digo como catequista y me hago cargo de decirlo, no soy ahora catequista, fui en algún tiempo, pero digo, no aparece esto, no aparece el debate por cómo transformamos la institucionalidad. Entonces, tampoco, digo, no aparecen en esos lugares, tampoco aparecen en los lugares más laicos, si se quiere, ¿no? Entonces, eso es un desafío grande que tenemos. Lo segundo, bueno, claramente, yo creo que el sentir de Francisco, yo me quedo con el sentir de Francisco, yo creo que tiene mi sensación, por ahí me equivoco, pero yo creo que es la propia limitación en la que él se encuentra, él se da cuenta que el sistema también eclesial ya está caduco. Y lo mismo pasa con muchas estructuras de nuestro sistema republicano, pero si uno dice esto pareciera que fuera un antidemócrata o que fuera, no sé, no. Eh, no, lo que pasa es que Aparecida es el documento latinoamericano del 2007 del CELAM, donde Bergoglio toma un protagonismo muy importante. Bergoglio es el presidente de la comisión de redacción de ese documento. Y Aparecida tiene una frase que es muy clara, que aparece muchas veces en Aparecida, que se llama estructuras caducas. Habla de estructuras caducas. Esto ya no va más, esto ya no va más, esto ya no va más. Después, yo siempre digo lo mismo, la verdad que después, ¿qué pasó con esas estructuras caducas? Y quedaron en estructuras caducas, pero siguen estando, digamos, no nos animamos a reformular, o algunas sí, pero no del todo, no del fondo. Es difícil, ¿no? Yo creo que él lo siente así también. Y por eso creo que digo, lo que dije en ese artículo, no tengo ningún fundamento empírico para decirlo más que la sensación y la interpretación. Para mí, él trata de acercarse cada vez más a los movimientos populares porque sabe que ahí detrás está la transformación, porque no lo ve posible tanto desde las jerarquías, desde las cadenas de mando, lo ve desde abajo. Yo creo que si a nosotros nos pasa lo mismo, si uno va al territorio, si uno va a los comedores, va a los hogares, a los espacios de encuentro, a las comunidades de base, si te vas a cualquiera de esos lugares, es otra la filosofía de vida, pero no es asumida por el sistema establecido. ¿Cómo se puede amalgamar eso? Por empezar, yo creo que generar muchos más espacios de encuentro, de escucha, de repensar y de animarse a poner todas las cartas sobre la mesa. Para eso es necesaria una nueva fraternidad. Si no, nos vamos a matar con la ley. Ese es lo que veo como problema. No tengo la respuesta. No, buenísimo. Sí, sí, a mí es un tema para, digamos, por lo menos para poner en discusión esto que comentabas, discusión en ámbitos como este o universitarios, es decir, bueno, esto está así. Porque si no se plantea
desde ese lugar que hay estructuras caducas, me parece que no se va a solucionar nunca. O sea, vamos a estar dando vueltas o girando. No sé si los compañeros tienen alguna otra pregunta, yo tengo alguna otra consulta o que le quieran hacer a Matías. Sí, hola, ¿cómo va, compañeros? ¿Todo No, bien? Nico. ¿Se escucha bien ahí? Sí, sí, perfecto, Nico. Ok, nada, primero que nada, felicitar a Matías por la exposición, la verdad que muy buena. Y después yo quería resaltar un fragmento de Fratelli Tutti que me había parecido importante, lo tengo acá a mano, cortito, lo leo, donde Francisco dice: "Salienta también una pérdida del sentido de la historia que disgrega todavía más. Se advierte la penetración cultural de una especie de deconstruccionismo donde la libertad humana pretende construirlo todo desde cero". Y después enseguida hace una advertencia a los jóvenes donde dice, si hay una persona que los apunta a esto, los quiere desarraigados, los quiere vacíos, desconfiados de todo, los quiere más dominables, ¿no? Y me parece centrar esto, o sea, esta idea de progreso posmoderna, de la modernidad líquida, que busca desterrar la identidad de cada pueblo, lo permanente, lo sacro. O sea, Francisco está denunciando eso. O sea, Alexander Dugin dice que los pueblos se nutren de los jugos de la eternidad. Me parece que esta idea del progreso de la posmodernidad viene a borrar todo esto. Y resulta fundamental por la discusión histórica que tiene el campo nacional y el pensamiento nacional con el iluminismo y la penetración de todo este progresismo cosmopolita en el peronismo, ¿no? O sea, Francisco ahí está advirtiendo algo que estamos sufriendo y que me parece fundamental y que también relaciono con esto último que decías del tema del poliedro, cuando Perón dice que para entrar al universalismo tenemos que ser más argentinos que nunca. Entrar a esta fraternidad universal, a esta humanidad unida desde la identidad nacional, no desterrando lo propio, sino entrando desde esa identidad. Eso me parece lo fundamental. Buenísimo, sí, claro, por supuesto. Bueno, cuando se dice que Francisco se inspira en Kush, lo dice él mismo, ¿no? Se inspira en Kush y en Escanone y en la filosofía y la teología latinoamericana está la noción de lo sacro y del pueblo, está ahí, está atado, digamos, ¿no? Lo que diría Paul Ricoeur, el núcleo ético mítico del pueblo. Eso es imborrable, ¿no? Insacable. Y quería decirles que ahí les compartí, porque en relación también a lo que ya antes decía Facu, nosotros como UNLA instalamos un poco el tema, ¿no? En 2017 tuvimos un encuentro sobre el pensamiento de Francisco y ahí salió como resultado un libro que se llama así, se llama El pensamiento de Francisco desde América Latina, desde y para América Latina. Ahí se los compartí por el chat para que lo descarguen. Ahí hay una excelente introducción de Ana Jaramillo con una hermenéutica laica de Laudato Si, fabulosa, desde los valores de la UNLA. Y después tienen un texto de Nerio Neirotti, que era el vicerrector en ese momento y quien promovió este encuentro, donde hay una parte específica en el texto de Nerio que dice concretamente por qué Francisco en la UNLA. Y me parece interesante para fundamentar más este tema de que por qué tomarlo en las universidades. Está bueno. Además, una reflexión, esta ahora, otra pregunta de los compañeros, pero comento esto, vuelvo a decir, anoté un montón, soy medio manija, y bueno, pero no me quiero... otra cosa que me parece muy... que siempre sale, ¿no? En los comentarios que tenemos, que como de alguna manera Scanone o Cuyo o Cuyen, bueno, podemos seguir mencionando, ¿no? Esos filósofos nacionales que durante los 60, 70, 80 siguieron, ¿no? Desarrollando una serie de hipótesis para la interpretación de lo latinoamericano, cómo han sido, no sé, como han quedado, digamos, en el Laos, ¿no? O sea, quedan afuera, profesando afuera del templo, ¿no? No, como eso también es algo pendiente y está buenísimo con estos trabajos o motivar, volver a posicionar ese tipo de filosofía, ¿no? La vuelta de la democracia, si me parece que posicionó, es otro tipo de filosofía, ¿no? Digamos que a ese eurocentrismo con lo que luchaban los mencionados antes, en los 60-70, se sumó como algo que con Dani Dambra y con Ernesto venimos trabajando en un proyecto de investigación, hasta qué punto el giro de colonial
no es también una nueva modernidad, un nuevo modo de discutir la modernidad desde un lugar que no es el filosofar latinoamericano, ¿no? O sea, porque si uno lea, no sé, Laudato Si, ahí aparece claramente que ahí hay un filosofar latinoamericano, y el giro lingüístico y toda esa modernidad, lo de colonial, digamos que no hay un aporte. Bueno, realmente se discute así, se llegó a discutir la ecología con esa profundidad con la que se discute en el Laudato Si, y uno se pone a reflexionar y no sé, ni Mignolo, ni Catherine Walsh, y toda esa banda llega a este nivel. Entonces, eh, me parece que es algo que está, sin duda, esto hay que continuarlo, ¿no? Hay que establecer lazos con, eh, con gente que tenga esta formación que nosotros carecemos. Yo por lo menos me formé en la filosofía y letra de la UBA, pero ni por aproximación tuve. Si esto es todo por iniciativa propia, no hay no te dan ningún tipo de... De hecho, todo lo que está vinculado con la iglesia, si te imaginarás que desde qué lugar, ¿no? O sea, lo que pasamos por filo sabemos que es algo totalmente negativo, una valoración negativa, ¿no? Eh, Así que, bueno, esa era mi inquietud, y que nosotros, bueno, acá hay un cuyano, Ernesto, que siempre lo trata y siempre este problema, que ahora un poco más, pero al principio cuando él lo traía, era siempre una explicación previa. Bueno, Cuy, ¿y quién es Cuy? Bueno, Cuy tenía que hacer toda una introducción de 20 minutos. Ahora, por suerte, en estos últimos años es como que se ha posicionado un poco y no hay que hacer esa presentación. Pero bueno, no sé si los compañeras tienen alguna pregunta. Simplemente sumarme tus palabras, Facu, saludarlos a todos, felicitar a Matías. Entré tarde porque venía de otra reunión previa, tuve que hacerle la comida a mi nena, escuché salteado, pero pude presenciar sobre todo el último tramo, y sí, está en plena sintonía con este reencuentro que desde el Ugarte, el Observatorio Malvinas, la Universidad de Lanús, intentamos hacer con aquello que cercena el racionalismo, ¿no? En el cual todos fuimos formados de las instituciones, ¿no? Encontrarnos con el pueblo, con lo que somos. Entonces, bueno, tanto Kush como Canone, como Laudato Si, como el pensamiento de Francisco, es un camino que nos convoca y que nos orienta. Así que, bueno, nada, saludarlos y agradecer. Yo también quisiera una cosa muy cortita, porque la verdad, digamos, la expectativa de hecho era alta, porque Matías me parece un compañero súper valioso, pero me dejaste de cara, como dicen los pibes, ¿no? Tu presentación, yo parto de la ignorancia, pero además esto, creo que nos has compartido una serie de reflexiones y de puntas para seguir pensándonos en términos profundamente políticos y militantes, ¿no? Traernos el pensamiento de Francisco, que sin ninguna duda es un pensamiento disruptivo y no es meramente pensamiento, sino que tiene una fuerza enorme en la praxis, en tiempos donde hay una crisis civilizatoria. Le podemos poner las explicaciones que encontremos, digamos, más a la mano, pero la verdad es que creo que es innegable que estamos en tiempos de profundas transformaciones y de algo que hay que poder frenar, que es el salvajismo de este sistema. Vos lo dijiste, si hablamos de la riqueza es el 1,99, pero de cualquier bien cultural y digamos cualquier orden de la vida está en jaque. Entonces no me parece menor animarnos a pensar desde estas categorías, o incluso la presentación que haces de la sorfraternidad es algo que me gusta mucho, porque de verdad no nos animamos muchas veces a dar un saltito, y creo que estamos en tiempos de repensar todo, pero
para hacer. Y también creo que lo has expuesto muy claramente, ¿no? No solo pensar, sino hacer, animarnos a dibujar otros caminos posibles. Y en eso, bueno, me voy a quedar con lo de la definición de este pastor sobre Jesús y su ser laocrático. Me gusta mucho, me gustó mucho y me deja pensando algunas cuestiones. Yo creo profundamente que las transformaciones no devienen de los discursos, sino de las fuerzas sociales, y en esa fuerza social, que es eminentemente popular, digamos, cada uno de nosotros ocupa lugares y tiene tareas, tiene responsabilidades en un momento histórico que nos exige pensar y hacer, y digo, sin negar el conflicto, buscar una unidad, pero para preservar la vida humana, fundamentalmente, humana y natural, que van de la mano. No la voy a hacer más larga. Me has dejado pensando un montón de cosas, Matías, así que gracias. Otra cosa, sumándome lo de Sol, que me pareció, y que vamos a recoger el guante sin duda, ya le estoy diciendo, después le voy a mandar al compañero Marquitos que se va a sumar en esta, pero como loco, es agarrar la carta de Rosas a Quiroga, que alguna vez hablamos con Marco de esa carta. Bueno, acá tengo los tomos de Irasusta sobre la correspondencia de Rosas, y una idea que a mí me dio vuelta y que siempre la discutía con Marcos, y tenía algún cruce también con Alejandro Herrero, con el que también investigué, que Rosas en un punto, y esto lo tiro así como, perdón, pero es el problema del historiador, ¿no? Rosas en un punto, mi hipótesis es esto que vos me decías recién, la eminencia, el siempre más, ¿no? Durante un momento, el proceso revolucionario, digamos, ya finalizado en la época de Rosas, y Rosas en esas cartas expresa ese siempre más, ¿no? Decir, bueno, es momento de terminar de vagar en revolución y de revolución, o sea, está en una instancia de un siempre más, ¿no? A contrapelo de cómo le leyó la tradición académica liberal, ¿no? En donde un tipo era formado de una parte, de la otra, ¿no? En las cartas, como lo señala Julio Irasusta, aparece esta idea de que Rosas quería superar ese conflicto, ¿no? O sea, no formar parte del mismo. Y me parece interesante, y no es casualidad, creo yo, habría que seguir explorando y analizar la carta, que haya sacado, como dice Scanone, de esa carta, porque Rosas justo en ese momento está en esa instancia, ¿no? Digamos, después de los años 40 ya la virulencia es mayor, pero en la primera instancia, el primer ensayo que hace Rosas de hacerse cargo de la gobernación de Buenos Aires, es un ensayo en donde él realmente tiene y de hecho donde más cantidad de correspondencia hay con diferentes gobernadores para tratar de armar algo, superando los conflictos, ¿no? Después la cosa se puso más complicada, pero me parece esto muy potente, que te voy a chorrear un poco esta idea de afirmación, negación, eminencia, pues me parece, y voy a explorar, porque me parece muy potente para entender ese rosismo, y bueno, y queda pendiente este trabajo de las cartas para hacer en conjunto con los que se quieran sumar, pero ya te digo que me parece eso súper, súper interesante como interpretación del periodo histórico y como interpretación también política, ¿no? De un escenario político, ya sea el actual, el futuro, el pasado. Me parece algo, esa carta tremendamente potente. Quizás sobre específicamente la cuestión analéctica o el método analéctico, hay dos sugerencias. Una es el método de la filosofía latinoamericana, que es la analéctica, es un texto de Dussel del año 74, creo que es del año 74 si no me equivoco, ese se baja fácil, está en la página de Dussel. Y después, bueno, hay 2 o 3 libros de Scanone donde lo toma. Enrique del Percio solía decir, pero ¿por qué no profundizaron más, no escribieron más? Y ellos le decían, ¿por qué no escribís vos?
Así que siempre era la devolución a seguirlo, digamos, ¿no? A profundizarlo. Yo creo que detrás del tema de la analéctica hay un tema muy interesante, digo, ¿no? Puede servir como para pensar. A propósito del guante que van a recoger, si quieren recoger el otro guante, pero eso hay que hablarlo con Mara también y demás, ahí dejo. Te muteaste, Matías. Perdón, decía que si quieren recoger el otro guante también, ahí dejé la página de la RUEF, que es la red de universidades de estudios sobre la fraternidad. Así que ahí también formo parte de ese espacio y a lo mejor en algún momento podemos llegar a pensar algo también desde la UNLA. Hay varias cátedras libres de fraternidad, por ejemplo, en la Universidad de Salta, en la Universidad de La Plata. Así que, bueno, son siempre oportunidades. Sí, ahí no es que no me sumé a eso, sino que como Fratelli Tutti, vuelvo a decir, en mi caso particular no lo estudié en profundidad, me siento como un ignorante, no me quiero meter, quiero primero detenerme Sí, a igual, leerlo. ojo que no es la Fratelli Tutti lo que está en juego solo en esta red. La fraternidad como categoría política, como principio político, no solo recogiendo lo de la Revolución Francesa, sino pensándolo como categoría latinoamericana. Está bueno, está bueno. Sí, no, en mi caso tengo anoté varios libros para leer y conseguir, ¿no? Y en ese sentido está bueno la cuestión futura. No sé si tienen alguna pregunta más para hacerle a Matías. Yo les quería comentar algo más que me anoté que me parece muy importante de Francisco y de esto que comentaba Matías, que es, no sé, cuando yo te escucho a vos, o que me pasa lo mismo cuando leo las encíclicas, o cuando aparece, o cuando lo escucho a Francisco, ¿no? Es eso tremendamente esperanzador, ¿no? Como que uno dice, están todas las estructuras, pero por otro lado, Francisco, como bien me parece señalaste recién en la exposición, cuando uno va al pueblo, digamos, cuando uno va a donde ocurren las cosas, es todo más sencillo. Como que, digamos, eso me parece también tremendamente esperanzador, ¿no? En el sentido de, como señalaba recién, digamos que ahí es todo más, no es tan complicado, ¿no? Digamos, cuando comentaba recién, uno va a un comedor o uno va a un hogar, y ahí ve que las cosas no funcionan de la misma manera por ahí que funcionan con la complejidad con la que funcionan arriba, ¿no? Y los principios que aparecían en Francisco que señalaba están ahí, están directamente, ¿no? Entonces eso me parece una verdadera bomba para lo que es la teoría política o la maraña, ¿no? En la que uno queda entrampado cuando aparecen las discusiones sobre qué hacer o qué pasa mañana. Bueno, y es como, uy, ahora que. Y acá, sin embargo, cuando vos lo señalás, está esa. No aparece tan complicada la cosa, ¿no? Eso me pareció también de tu exposición, que no es algo común en lo que tiene que ver con la teoría política. Seguramente a vos te pasará lo mismo en otros ámbitos, ¿no? O sea, cuando termina una exposición de alguien que trabaja temas políticos, la desazón, la bajón, es un clásico, ¿no? Termina la exposición y quedan todos, bueno, qué bueno, bueno, y te terminás como liquidado. En este caso no. Eso realmente es raro. Bueno, ojalá que. Sí, yo, primero en principal me parece que no. Más de 25, 30 minutos no está bueno, ¿no es cierto? Porque en esas cosas pasan, digamos, ¿no? Pero bueno, agradezco el espacio. No sé si los compañeros tienen o compañeras tienen alguna consulta más. Ahora lo vamos a liberar a Matías, que menos cuarto ya. Ahí está el compañero y maestro César. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno,
me excuso también junto con Ernesto y con Juan, porque la reunión que precedió era entre nosotros más la compañera Sofía Basalo. Pero estuvimos charlando sobre vos, Matías, y bueno, me quedé con ganas de escuchar todo. Pero hay digamos, el concepto de fraternidad, ¿no? Y bueno, nosotros estamos trabajando en el Observatorio Malvinas. El concepto de fraternidad en América Latina, en la Patria Grande, que fue, según uno de los grandes pensadores, Alberto Metol Ferré, fue reavivada significativamente durante los acontecimientos de 1982, al punto tal que Alberto Metol decía que los procesos de integración, la Carta de Foz de Iguazú, el Mercosur, la UNASUR después, se alimentaron de ese espíritu emancipatorio, unificador, fraternal que la guerra produjo en las comunidades latinoamericanas. Y en ese sentido, conversando con Humberto Podetti, nos decía, métanse con esta causa fraternal latinoamericana en la asamblea eclesial. Bueno, nosotros estamos preparándonos, pero obviamente pensamos muy seriamente en vos, en conversar en algún momento con vos, no sé, no es este el ámbito quizá, pero ya que estamos, lo tiro en la mesa para que nos des una mano en emprender esa tarea que ya tiene un inicio, que ya se inició en abril, y que va a tener por lo menos un capítulo fuerte hasta noviembre. Me gustaría saber cómo lo ves, digamos, porque así como decía Solange, así como decía Sol, respecto de que no se hace militancia con la mera teoría, sino que se hace en la acción, bueno, obviamente también la fraternidad en este paso de la Unión Subcontinental al menos, Malvinas fue un evento importante. Queríamos primero conversar de esto contigo y ver qué es lo que pensás al respecto de esta iniciativa. Bueno, muchas gracias, César. Sí, por supuesto podemos hablar en otro momento, encantado, y profundizamos más lo que me estás diciendo, con gusto. Yo, sobre fraternidad, y bueno, ahora sobre fraternidad, que vengo hinchando con esa palabra, pero vengo hace tiempo ya, te diré desde el 2013, en vínculo con Enrique del Percio, Osvaldo Barreneche allá en La Plata, mucha gente de Chile, de otros espacios, que venimos trabajando, bueno, Italia, venimos trabajando en torno a la categoría política de la fraternidad. Así que si puedo sumar algo para seguir pensando desde ahí. Ahora, eso es lo otro, en noviembre tenemos desde el movimiento Humanidad Nueva de los Focolares, y también desde el movimiento Políticos por la Unidad, que nace de los Focolares de Chiara Lubich, del cual también formó parte, tenemos el segundo congreso de cogobernanza, segundo congreso internacional. La idea es de pensar esta cuestión de la cogobernanza como manera de vivir la nueva institucionalidad basada en la fraternidad o la sorfraternidad. Así que ahí también, nada, son instancias donde se puede participar, se puede compartir, pero además, nada, estoy abierto a cualquier espacio donde se pueda sumar, donde pueda aportar, con mucho gusto, mucho más para la causa Malvinas, enamorado de eso, con mucho gusto. Después, creo que podemos comunicarnos posteriormente, con mucho gusto, ningún problema. Bueno, Muchas gracias. buenísimo, buenísimo todo, la verdad, Matías, gracias por este encuentro. Ahora
en parte te vamos a dejar ya liberado, que nos contaba menos cuarto, y a las 5 tenemos que dejar 5 menos 10 este Zoom. Así que bueno, queda la conexión para seguirla. Ya me anoté lo de la carta, por lo menos en mi caso, lo de la carta de Quiroga. Está Solange ahí con otra idea, bueno, está lo de César. Y bueno, la verdad que gracias, y recontra superado todo lo que pretendíamos, y un montón de tarea para seguir leyendo y seguir indagando sobre estos temas. Así que bueno, creo que todos los compañeros y compañeras te agradecemos, y bueno, te invitaremos para otra vuelta, porque la verdad que muchas, en mi caso, y creo que no sé si lo comparten, hay muchas cosas que son nuevas, tengo que ponerme a leer, y me siento un ignorante en muchos de estos temas, así que la verdad que te agradezco. Bueno, No pasa eso muy seguido, me parece, ¿no? Encontrar así una dimensión analítica que vos decís, pero esto es, o sea, es algo que, eso es lo que me llama mucho la atención a mí en particular. Bueno, yo agradezco también y por supuesto que quedo abierto sobre todo también para otros encuentros y si me sumo para también escuchar a otros, a mí también me hace bien siempre y cuando la gestión lo permita, porque estamos iniciando, todavía no, pero estamos en el año donde vamos a iniciar el proceso de autoevaluación institucional, así que estamos con la gestión a full, pero tranqui, vamos despacito. Así que bueno, encantadísimo de compartir con ustedes, me enriquecí mucho, les agradezco mucho y quedamos abiertos a todo lo que viene. Así que bueno. Buenísimo. Bueno. Un abrazo. Chao, compañeros y Abrazo compañeras. grande. Nos vemos. Hasta luego. Cuídense.